Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a ver a continuación pues tiene que ver con lo que son los dispositivos, los medios, servidores y los dispositivos que interactúan para poder tener o que funcione lo que es el internet. Para ello pues nos remontamos un poco a los inicios de lo que es el internet. Esto fue en el año de 1969, cuando en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en plena Guerra Fría, crearon un proyecto para hacer o desarrollar una red de computadoras que continuaran trabajando a pesar de un desastre tipo ataque nuclear. La intención en sí, por una parte de la red, es que no resultara dañada o destruida. El resto del sistema pues continuaría funcionando. Así es como surgió lo que es conocido como ARPANET. Esta fue utilizada por investigadores académicos y científicos, y ya en 1980 otra agencia, la Fundación Nacional de la NSF, creó una nueva red basada en ARPANET llamada NSFNet. Esta fue diseñada para unir las supercomputadoras localizadas en 5 universidades y solo se permitían actividades de investigación. Con el tiempo se fueron integrando empresas, organizaciones, otras universidades e instituciones de gobierno, etcétera, hasta que se convirtió en una red con millones de computadoras llamada Internet. Como comentábamos en la sesión anterior, un punto de inflexión fue en el año de 1990, en el que en el Internet pues se volvió popular con la llegada del WWW o World Wide Web, que permite el uso de Internet por medio de imágenes e hipertexto. Bueno, aquí continuamos con la introducción, ya que pues es muy importante conocer un poco los antecedentes de lo que estamos hablando para poder conocer cómo se fue creando o cómo se fue haciendo esta red más y más grande. Inicialmente las personas pues trabajaban aisladamente con sus computadoras personales, y pronto pues surge la necesidad de compartir información. Es por esto que surgieron que son las redes locales y las redes de área amplia, en las cuales 2 o más computadoras podrían comunicarse e intercambiar información entre ellas mismas. Al principio pues solo los expertos en computación hacían uso del Internet, que por lo general tenía una interfaz al modo de lo que es texto, y tenían que hacerse por medio de dispositivos llamados módem, el cual se conectaba vía telefónica a un proveedor de Internet, y la configuración pues era algo compleja. Aquí pues estamos viendo que todo lo que es el Internet pues al principio fue un desarrollo de tipo militar, que pues pronto fue ganando fama, ya que pues se podían intercomunicar personas, entre computadoras, para pues compartir diferente información. Sí, aquí ya entrando pues en materia, ya se ahonda un poco más en el tema de lo que es una red. Nos indican que una red es un conjunto de tecnologías de la información que incluyen lo que es el hardware o dispositivos de red, el software y el medio, con la finalidad de interconectar sistemas de cómputo para intercambiar lo que es información y compartir recursos al mismo tiempo. El término de lo que es la red se refiere a los sistemas formados por computadoras, dispositivos de transmisión y los medios para transferir datos, sonidos, imágenes, videos y cualquier mensaje digital. Así que en estos términos pues una red es más que nada pues una conexión de computadora a computadora, las cuales pues van compartiendo la información necesaria o lo que requieren cada uno de cada computadora. Las redes están formadas, o las redes de computadoras están formadas por los siguientes elementos. Lo que son los dispositivos finales son aquellos dispositivos que las personas utilizan y que constituyen la interfaz entre la persona y la red. Estos son entre los dispositivos finales que se encuentran en la computadora o estación de trabajo, computadoras portátiles, servidores, impresoras, telefonía de IP, cámaras de seguridad, dispositivos móviles, entre otros. Esta terminología de lo que es la red, a estos elementos se les conoce como host, y son los que emiten o reciben los mensajes. Es importante señalar que estos elementos tienen dispositivos de entrada y de salida,
llamadas tarjetas de red, que pueden ser de dos tipos. El primer tipo pues es la alámbrica. La alámbrica, esta se conecta a base de un cable que viene de un dispositivo intermedio, por lo general lo que es un switch. Y también tenemos lo que son las redes inalámbricas. Estos dispositivos, la finalidad es conectar un dispositivo intermedio, pero por medio de lo que son ondas. Esto también es conocido con el concepto ya conocido por todos nosotros y que está en auge en estos momentos como el Wi-Fi. Bueno, pues continuando con lo que es el tema, seguimos con lo que son los dispositivos intermedios. Estos son dispositivos de cómputo que proporcionan la conectividad y permiten que los datos fluyan a través de lo que es nuestra red. Algunos ejemplos que podemos decir acerca de estos dispositivos de acceso a la red pueden ser los switches, los conmutadores y los puntos de acceso inalámbrico, lo que son los routers o enrutadores, los módems de comunicación y los contrafuegos. Estos últimos dispositivos contrafuegos, pues conocidos como dispositivos de seguridad. Estos equipos utilizan la información del host o la información de las conexiones de lo que es la red para determinar el camino que debe tomar los mensajes por la red. Es importante mencionar que en ambos casos pues la tarjeta se le asigna un número de red. Lo más común es una dirección IP si estamos hablando de la tecnología de lo que es la web. Eso es para que se puedan reconocer entre equipo y equipo hacia dónde va la información o de dónde se envía y quién la recibe. Ahora vamos a hablar de lo que son los medios de red. Como sabemos, pues la comunicación requiere de un medio, es decir, el canal por el cual el mensaje viaja del origen al destino. Estos son tres. Lo que son los cables de cobre, el mensaje se codifica en lo que son impulsos eléctricos. El otro es el cable de fibra óptica, donde el mensaje se codifica pero por pulsos de luz visible. Y lo que son la infrarroja o transmisión inalámbrica, aquí el mensaje se codifica en patrones de ondas electromagnéticas. Para hablar también de lo que son o que existen los tipos o dos tipos principales de redes por lo que es la distribución geográfica. Una red es la red local, que es un conjunto de computadoras que trabajan de forma colaborativa, en la cual un equipo servidor comparte los recursos, archivos e impresoras, entre otros, u ofrece servicios de archivos de salida a internet, etc. De tal manera que los hosts o nodos solicitan estos recursos al servidor los servicios al servidor directamente. O sea que aquí no se encuentra directamente la información en una máquina en específico, sino simplemente que el servidor es el que reparte entre las máquinas de la red toda esta información cuando las computadoras lo solicitan. Bueno, aquí en esta parte vamos a hablar de lo que es una red, o continuando con el tema, lo que es una red amplia, que nos dice que es el conjunto de dos o más redes locales que se conectan dentro de un área grande, pudiendo ser lo que es un campus, una ciudad, un estado o un país o una región. Esto ya es una red un poco más extensa, pues interconectando las mismas redes. Por otro lado, pues les comento que cuando se elige un medio de comunicación en una red, se tienen que considerar ciertos criterios. Estos criterios según la red que se vaya a instalar. La distancia es uno de los criterios importantes dentro de lo que son las redes, ya que lo que es la distancia, pues en el medio por el cual se va a enviar lo que es la señal. Con un cable de fibra óptica podemos enviar mensajes a varios kilómetros, mientras que en una señal inalámbrica pues podría llegar solamente a lo que son unos pocos metros. El medio ambiente es otro de los factores que hay que tomar en cuenta a la hora de instalar lo que es una red o lo que es la instalación del medio, porque a veces o en algunas ocasiones la humedad impide colocar cables de cobre y se opta mejor por un medio que es un medio inalámbrico como una red, en este caso Wi-Fi. También la cantidad de datos y la velocidad a la que se desea transmitir. Es algo similar entre una carretera que mide un carril y una autopista de 4 kilómetros. Tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que vamos a enviar, qué es el peso que tiene lo que vamos a enviar y a qué velocidad lo queremos enviar.
Otra es el costo en la instalación, el costo, perdón, e instalación de lo que es la red. La que es la fibra óptica, esto es un poco más caro y más complicado de instalar que lo que son los cables de cobre. Los cables de cobre pues manejan un poco más o son mucho más económicos para lo que es una red o cualquier tipo de red, pues nos economizan mucho en este tipo de medios. La fibra óptica ya serían para cosas un poco más grandes. Sí es importante mencionar que el internet no tiene un dueño. Sin embargo, existen organizaciones que verifican los aspectos técnicos, como la Sociedad de Internet, las Fuerzas de Tareas de Ingeniería de la Internet, la IETF, el Consorcio World Wide Web o W3C y las compañías privadas que llevan a cabo el registro de los dominios de Internet. Ahora sí, aquí ya vamos viendo cómo es que se va construyendo lo que es toda una infraestructura de una red. También para ello pues tenemos que comentar o hablar de que existe una conexión principal. Esta conexión es llamada backbone. Se puede denominar o lo podemos describir como la columna vertebral. Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Estas están compuestas de un gran número de routers interconectados comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de gran capacidad que llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo mediante cables de fibra óptica de lo que es el Internet, y de ahí se conecta a los proveedores de los mismos, el ISP o proveedores del servicio de Internet, como por ejemplo lo que es Telmex, que a su vez ofrecen el servicio a sus clientes, y el Internet lo forman todas aquellas redes locales y redes de área amplia de empresas, universidades, gobierno y organizaciones, entre algunas otras. Las conexiones de Internet pues se obtienen dependiendo de las necesidades y los requisitos con los que algunos de los siguientes equipos. Lo que es algunos de los equipos que utilizamos o que se utilizan, uno es el módem o modulador, el dial-up, que es de demarcación telefónica, de los primeros equipos utilizados para la conexión a Internet a través de las líneas telefónicas mediante lo que era una llamada. Esto era otro módem, por lo general de una compañía telefónica. Esto se establecía la comunicación. Una función principal es la conversión de la señal digital de la computadora de ceros y unos, o sea un binario, en señales analógicas de las líneas telefónicas. Inicialmente pues se transmitía lo que eran 1200 bps o bits por segundo, pero esto fue incrementando su velocidad hasta llegar a lo que son los 56 kbps. Una desventaja era que no se podían realizar llamadas telefónicas si se estaba conectado a Internet. Esto fue al principio o inicios de lo que es el Internet. De esta manera se manejaba, y pues todo esto fue cambiando, se fue modernizando. Ahora lo que es el cable módem, son equipos, en lugar de utilizar las líneas telefónicas, utilizan la red de televisión por cable, ya que tienen una entrada para cable de lo que es el coaxial. Y otro, el módem XDSL, que son una familia de líneas de suscripción digital, el DSL, y el más conocido es el ADSL, ya que puede transmitir al mismo tiempo voz y datos por medio de líneas telefónicas. Estos servicios, o es necesario que son las compañías telefónicas cuenten con la infraestructura para que pueda usarse este tipo de módem, y su configuración pues es bastante sencilla. Cada módem de cada aparato que tenemos tiene asociado un nombre de red, que es el SSID, que aparece en el listado de redes que se pueden ver en tu computadora. Bueno, también es importante comentar que hay una clave para que solamente los equipos que se desean conectar tengan acceso, y pues no tengan la posibilidad de que algunos otros equipos que no pertenezcan a la misma red pues se puedan conectar, o que no pertenezcan al mismo domicilio de la IP. La conexión a este módem puede ser por medio de un cable que se conecta en la interfaz, un RJ45, o por medio de la tarjeta inalámbrica de tu computadora. Sí es importante mencionar que estos módem tienen dos velocidades.
Una es de bajada, generalmente mucho más rápida del ordenador, de 1 megabyte hasta 100 megabytes por segundo, y una de subida que en algunas organizaciones como la UNIT cuenta con varios de estos enlaces para proveer de internet a todo el campus. Hablando de lo que es el módem satelital, existen poblaciones en las cuales no hay líneas telefónicas o de cable. Estos no están disponibles, por lo que una opción es utilizar un módem, el cual se conecta a un plato de recepción satelital, cuya señal sube al satélite y baja a una antena de un proveedor de internet. Hay conexiones también dedicadas de alta velocidad, como el T1, el E1 y el T3, el ATM, etc. Bueno, entre otros. Son líneas dedicadas de alta velocidad que contratan las grandes organizaciones para conectarse a internet. Para que el internet funcione, pues se requiere de una serie de reglas que describan los requisitos y cómo se van a dar las interacciones entre los elementos de la red. De ahí que se ha diseñado los protocolos de redes que describen, entre otras cosas, el formato o la estructura del mensaje, el método por el cual los dispositivos de la red comparten información sobre las rutas con las otras redes, cómo y cuándo se transmiten mensajes de error y del sistema entre los dispositivos, y finalmente lo que es la configuración y la terminación de sesión de la transferencia de los datos. De ahí surgieron el estándar OSI, el modelo de interconexión de sistemas abiertos, y la familia de protocolos TCP/IP, o protocolo de control de transmisión y protocolo de internet, que tienen una correspondencia con modelo OSI y que rigen todas las comunicaciones de lo que es las conexiones a internet. Estos son los diferentes o las formas de la interconexión del internet, cómo el internet llega hasta nuestra casa, llega a las empresas, llega a algunas partes alejadas, los medios por los cuales se puede usted o podemos conectarnos directamente a una red por los diferentes medios que aquí hemos comentado anteriormente. Bueno, aquí como segundo tema nos indican o tenemos que explicar un poco lo que es o cómo funciona lo que es el intranet. Sí hay que saber que lo que son las redes pues tienen lo que es el intranet y el extranet. Las redes como por ejemplo la LAN, como bien dice, pues tiene conectividad entre máquinas, pero a su vez tiene una salida independiente cada máquina hacia lo que es el internet. Si se tiene lo que es internet, también hay conexiones entre las máquinas, solo que estas máquinas no tienen una salida al exterior. Es decir, que el externet, que sería el internet que nosotros conocemos normalmente, el internet se usa para acceder a bases de datos de compañías o de empresas, por ejemplo de alguna institución bancaria, algún tipo de comercio que tenga que tener transacciones al momento, pero que no tengan una salida directamente a internet. Esto es para que solamente pues se comuniquen entre los mismos equipos. Así pues, más que nada el intranet vendría siendo una red, pero totalmente interna, dependiendo de dónde se integre, y que no tiene ningún tipo de salida a lo que es el internet o internet externo. Bueno, pues esto sería todo por mi parte. Espero les guste y les agrade y sea un poco digerible el tema, y esperemos que nos vaya bien. Hasta luego.